Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de los misterios de la guerra. Hoy hablaremos sobre un misterio de la historia mexicana que trata sobre el asesinato de Álvaro Obregón y las múltiples teorías que se dieron alrededor de este. Para empezar, ¿qué les parece si les cuento un poco de quién era Álvaro Obregón? Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880. Su padre era Francisco Obregón y su madre Zenobia Salido. Estudió y trabajó en un pueblo donde llegó a comprar una finca. Hay múltiples cosas alrededor de la vida de Álvaro Obregón, donde se dice que su familia antes era rica, pero el nacimiento de él fue en decadencia su economía. Entonces él creó la finca para tener un trabajo de agricultor. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, como todo buen mexicano lo sabemos, Obregón apoyó a Francisco Madero en 1913. Madero fue asesinado y Obregón se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. Bueno, estos son algunos datos sobre la historia mexicana por si tú no eres de México y quieres saber quién es Álvaro Obregón. Pues esto va a ser solo un pequeño resumen para llegar al por qué fue asesinado Álvaro Obregón. En 1914 derrotó a Pancho Villa y fue nombrado ministro de guerra por Carranza. Durante esta guerra él perdió el brazo, de hecho es algo como muy emblemático de su apariencia. Él perdió el brazo e intentó suicidarse, pero cuando jaló el gatillo no funcionó y en la segunda vez que lo iba a intentar simplemente le quitaron el arma. Entonces por eso es que durante los años él tuvo como unas actitudes después de la guerra, después de haber perdido el brazo. De hecho se dice y se cuenta que él lo guardaron en un pequeño frasco lleno de almorol o no sé qué sustancia para que no pereciera, y lo llevó una vez a un prostíbulo donde en ese prostíbulo también se lo robaron y al tiempo fue descubierto y hay un monumento para Álvaro Obregón que se hizo de hecho por cuestión de su asesinato, en donde se exhibía. Al tiempo fue quitado en 1940 y algo y ahora solamente queda una escultura de piedra. Entre 1920 y 1924 fue presidente de México. Su gobierno continuó la pacificación del país e inició el reparto de tierras a la gente que era su seguidora y a la cual le tenía mucha esperanza por ser un líder con carácter. Fue como parte del cambio que la gente quería. En 1924 terminó su periodo y se retiró a Sonora. Y en 1928 se postuló y ganó la presidencia nuevamente. Aquí fue donde todo comenzó para llegar al por qué lo asesinaron. Se postuló y ganó, pero nunca llegó a gobernar el tiempo que tenía que haber gobernado porque un fanático religioso lo asesinó durante una comida en un restaurante de la Ciudad de México que se llama La Bombilla, o se llamó. No se tiene mucha información de cómo era el lugar, pero según ciertas personas, el lugar era como una tipo cabaña donde está la intemperie llena de árboles. El 17 de julio de 1928 fue ejecutado por José de León Toral, quien era un fanático religioso. En esto hay dos versiones. Uno es de unos antiguos ataques en contra de Obregón, que fue desde poner una bomba debajo de su carro cuando él iba a una corrida de toros. Una de las versiones habla que es un grupo de personas del cristianismo que estaban en contra del poder de Álvaro Obregón, ya que este tenía como solución para el país poner por debajo a la iglesia al poder político, lo cual no le pareció a lo que eran los cristianos y ese grupo. Estaba comandado por dos madres superioras, las cuales tenían varios planes y ataques contra Álvaro Obregón. Como mencioné, antes se le había puesto una bomba debajo del carro, en el cual, de hecho, hay un chiste que él mismo decía, que le dijeron que si iba a ese restaurante tendría que tener más cuidado porque había ciertas personas que no estaban a favor de su mandato, a lo cual él dijo que
simplemente iba a ir a un restaurante donde lo peor que le podría pasar era que lo atacaran con bombillas, como era el nombre del restaurante. Entonces, la otra versión habla sobre José de León Toral, que se hizo pasar por un dibujante, que en esos entonces era algo muy normal para los periódicos, buscar a los políticos y dibujarlos y ponerlos como si fuera una imagen. Entonces él hizo un dibujo, todo, según fuentes dicen que estaba todo tembloroso, con un revólver en su bolsillo, el cual le utilizaría para matar a Álvaro Obregón. Como ya había mencionado, Álvaro Obregón no tenía una extremidad de su cuerpo. Entonces cuando él se acercó y le enseñó el dibujo, mantuvo ocupada lo que era su mano y fue lo último que vio Álvaro Obregón, ya que descargó el arma contra su cabeza unas 6 veces y quedó totalmente encima de su plato de mole. Una de las versiones es que también no fue el único, y esto lo sabríamos años después cuando en una autopsia se daría a conocer que no solamente fue de un solo calibre las balas que había recibido, sino de varias, lo cual nos pone a pensar que en esa comida, que era como para presentarlo a él como un líder, todos estaban de acuerdo en asesinarlo de alguna u otra forma. Si José de León Toral no lo hubiera hecho, quizás otra persona hubiera estado ahora en la historia su nombre como el asesino. José de León Toral pagó por esto, fue arrestado y ejecutado. Hay muchas teorías, las cuales te llevan a lo mismo, las cuales siempre repiten el nombre de José de León Toral, pero sin embargo hubo un chiste local el cual nos deja pensando demasiado, que era: ¿quién mató a Obregón? Cállese y pórtese bien. Calles y portes fueron parte de la historia mexicana, y eso lo sabremos más adelante con un video más de los misterios de la ley. Nos vemos hasta la próxima. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, es totalmente gratis. Adiós. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook y YouTube.